Felipe V era un hombre extremadamente religioso y con una vida marcada por una depresión crónica. Su primera esposa, María Luisa de Saboya, mostró una notable determinación durante los difíciles años de la guerra y se convirtió en un apoyo crucial para Felipe. Después de la muerte de María Luisa, Felipe se casó con la aristócrata italiana Isabel Farnesio, muy inteligente y una gran voluntad de poder, convirtiéndose en una figura clave. Juntos tuvieron 7 hijos, entre ellos Carlos, quien sería rey de Nápoles primero y luego de España. Felipe V, nacido en Versalles en 1683, se crió en la corte francesa. Su matrimonio con María Luisa de Saboya fue estrictamente por intereses franceses, para asegurar el camino hacia Italia. Hasta el año 1700, nadie había considerado la posibilidad de que Felipe pudiera ser rey de España. Se esperaba que fuera simplemente una marioneta de su poderoso abuelo, Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Luis XIV le dio un consejo claro: compórtate bien en España, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia para mantener la unión entre nuestras dos naciones. Esa es la manera de hacerlas felices y preservar la paz en Europa. Felipe trajo el modelo de Estado francés a España, pero supo poner su deber como monarca español por encima de los intereses de París cuando fue necesario. El modelo francés se basaba en la concentración del poder en manos del rey y su consejo de gobierno, algo novedoso para España. Hasta ese momento, el país había seguido el modelo de los Austrias. Este sistema surgió de la unión de las coronas de los reyes católicos y reflejaba una agregación progresiva de territorios, nacidos de la Reconquista y luego incorporados por herencia imperial y descubrimientos. El modelo borbónico francés, por el contrario, centralizaba el poder del rey por encima de los distintos territorios, creando un sistema totalmente centralizado, especialmente a lo largo del siglo XVII. Con la llegada de Felipe V, España experimentó una serie de cambios importantes. En política exterior, los pactos de familia con Francia modificaron el escenario internacional, designando a Inglaterra como el principal enemigo. En la estructura militar, la antigua organización en tercios fue reemplazada por un ejército permanente basado en regimientos. En cuanto a la nobleza, se crearon nuevos títulos nobiliarios para construir una clientela leal. La relación con la Iglesia también cambió, ya que el Estado reclamó su papel de defensor de la fe verdadera y su derecho a nombrar obispos, siguiendo el modelo francés. La centralización ejecutada por Felipe V, conocida como los decretos de nueva planta, se refiere al diseño del Estado. El objetivo era, según Felipe, llevar a todos los reinos de España la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales. Este propósito, inspirado por el conde duque de Olivares, reflejaba el espíritu de la época. Los decretos se implantaron progresivamente entre 1707 y 1716 y afectaron a todos los reinos: Valencia, Mallorca, Aragón, Cataluña y Castilla. Solo Navarra y las Vascongadas mantuvieron su personalidad jurídica singular como recompensa por su apoyo a los Borbones durante la guerra. El cambio más significativo con los decretos de nueva planta fue la instauración de un derecho público común para todos los antiguos reinos, aboliendo así los fueros regionales. Sin embargo, la corona aplicó este cambio de manera prudente. El derecho privado, como el penal, civil y procesal, permaneció local en ciertas áreas, como Cataluña, que también mantuvo instituciones como el Consulado del Mar y privilegios como la exención de quintas. Se estableció una hacienda centralizada, realizando el antiguo objetivo del conde duque de Olivares. Aunque algunos territorios, como Cataluña, mantuvieron un régimen tributario propio, estaban directamente controlados por el gobierno central. Esta unificación permitió aplicar una política económica mercantilista, acumulando recursos centralizados en el Estado y modernizando sustancialmente la administración pública. La relación del Estado con la Iglesia también se modificó siguiendo el modelo francés. El Estado reclamó su derecho a nombrar obispos, reforzando su papel de defensor de la fe verdadera. Esta política aseguraba que los líderes eclesiásticos estuvieran alineados con los intereses del monarca, consolidando así el control estatal sobre la Iglesia y evitando interferencias externas que pudieran debilitar la autoridad del rey. Aunque Felipe V era completamente francés y el modelo de Estado que implementó provenía de Francia, pronto se independizó de la influencia de París. Emprendió una política de afirmación de su propio poder frente a otras potencias. Luis XIV de Francia murió en 1715 y debido a enfermedades como la viruela y el sarampión, sus sucesores más directos fallecieron, dejando la corona francesa a otro nieto, Luis XV. Felipe V renunció a sus derechos al trono francés para concentrarse en la corona española, desarrollando una política independiente. La segunda esposa de Felipe, Isabel Farnesio, desempeñó un papel crucial en la consolidación del poder borbónico en España. Isabel,
una aristócrata de Parma, con numerosos derechos dinásticos, tenía como obsesión ver a sus hijos, Carlos y Felipe, coronados reyes en Italia. Después del Tratado de Utrecht, el reino de Nápoles había pasado a manos de los Habsburgo, pero Isabel no descansó hasta que volvió a los Borbones. Su agresiva política llegó a tal punto que Francia se alió con los Habsburgo e Inglaterra para frenar las aspiraciones españolas. Aunque la ofensiva inicial fracasó, Isabel no desistió y finalmente logró sus objetivos por medios diplomáticos. En 1724, Felipe V, debilitado por su enfermedad, abdicó en favor de su hijo mayor, Luis, nacido en 1707. Sin embargo, el reinado de Luis fue breve y desafortunado. Coronado en enero, contrajo viruela en agosto y murió a finales de ese mes. Felipe V retomó el trono, pero solo nominalmente, ya que su enfermedad lo incapacitaba cada vez más. En la práctica, era Isabel Farnesio quien gobernaba con mano firme. Su control era tan absoluto que confinó a su hijastro Fernando, hijo del primer matrimonio de Felipe, en su domicilio, de donde no salió hasta ser coronado en 1746, tras la muerte de Felipe V. La influencia de Isabel Farnesio fue determinante en la política española, asegurando la continuidad y fortalecimiento de la dinastía borbónica en un periodo de transición y conflicto. Mientras tanto, España había recuperado su estatus como potencia gracias a la reorganización del Estado y la reforma de la Armada. España libró 4 guerras contra Inglaterra entre 1727 y 1783, sin sufrir ninguna derrota. Estos conflictos incluyeron las hazañas de figuras destacadas como Blas de Lezo, Bernardo de Gálvez y Pedro Mesía de la Cerda. Aunque se suele decir que la hegemonía española terminó en el siglo XVII, un vistazo al mapa de la época muestra que España seguía siendo una fuerza significativa. A pesar del crecimiento de Francia e Inglaterra como grandes poderes en los siglos XVII y XVIII, España continuaba poseyendo el mayor imperio del mundo, con influencia en toda América y las Filipinas en Asia, y mantenía intensas rutas comerciales a través de los océanos Atlántico y Pacífico. La verdadera fortaleza de España radicaba en sus territorios en las Indias. La llegada de los Borbones tuvo un impacto significativo en América, donde se implementó su propia versión de la nueva planta. El nuevo programa borbónico buscaba centralizar más las decisiones políticas en las Indias. En años anteriores, los virreinatos habían disfrutado de una gran autonomía, con la aristocracia criolla y la Iglesia ejerciendo el poder localmente sin mucha interferencia de la corona. Esta situación había llevado a una disminución notable de las contribuciones económicas de las Indias al reino y a varios casos de corrupción debido a la falta de supervisión efectiva. Con los Borbones, la corona comenzó a controlar más estrechamente los asuntos en las Indias mediante nuevos virreyes, con funciones ampliadas y un nuevo cuerpo de funcionarios que debían rendir cuentas tanto al virrey como a la corte de Madrid. Lo que surgió al otro lado del océano no fue un imperio colonial ni una serie de factorías destinadas únicamente a la explotación económica. Las Indias no eran colonias en el sentido tradicional. España se trasladó al Nuevo Mundo con la intención de fundar una nueva España. A diferencia de una tierra virgen, este territorio ya estaba habitado por diversos pueblos, cuya dignidad fue reconocida repetidamente por la legislación española. Por lo tanto, el resultado no fue un simple reflejo de la metrópoli, sino una nueva realidad que rápidamente desarrolló su propia identidad. Esta construcción no fue obra de los conquistadores, sino de los funcionarios y misioneros que, en nombre de la corona y de la fe, institucionalizaron la conquista. Aunque a menudo ensalzamos a los conquistadores por sus hazañas, es justo reconocer el arduo trabajo de los virreyes y gobernadores, quienes tenían la tarea nada sencilla de dominar a los conquistadores, establecer el orden en los territorios y crear estructuras políticas y económicas duraderas. Conquistar imperios y explorar territorios desconocidos requiere un carácter audaz, pero convertir esas tierras conquistadas en lugares habitables, construir ciudades, pueblos, juzgados, caminos, puertos, universidades y catedrales, requiere una habilidad organizativa diferente. Esta monumental tarea de organización se realizó a través de los virreinatos. El primer virreinato, establecido en 1535, fue el de Nueva España, que abarcaba las Antillas, México, América Central, el sur de los actuales Estados Unidos y más tarde las Filipinas. En el siglo XVIII, este virreinato llegó a incluir una gran parte de Norteamérica. En 1542 se creó el Virreinato del Perú, que comprendía la totalidad del subcontinente sudamericano y Panamá. Estos dos virreinatos fueron las principales divisiones administrativas hasta la llegada de los Borbones, quienes, para mejorar la gobernabilidad, crearon dos nuevos virreinatos,
En 1717 se estableció el Virreinato de Nueva Granada, que incluía los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. En 1777 se creó el Virreinato del Río de la Plata, desgajando del Virreinato del Perú los territorios de las actuales Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El virrey era una autoridad plenipotenciaria que solo respondía ante el monarca, aunque su poder tenía límites claramente establecidos. El principal límite práctico era el poder de los cabildos, los ayuntamientos de las ciudades fundadas en las Indias. En las ciudades de América, estos cabildos, auténticas asambleas vecinales con menos diferencias de clase que en la península, ejercían una influencia notable que ni siquiera un virrey podía pasar por alto. La segunda limitación al poder político en las Indias eran los tribunales de justicia. Los miembros, conocidos como oidores, eran nombrados desde España y gozaban de completa autonomía de juicio. Estas audiencias debían obedecer únicamente al ordenamiento legal al cual el gobernador o virrey debía someterse. La tercera limitación al poder político era la Iglesia. Desde el inicio de la conquista, la evangelización fue fundamental, y los clérigos desempeñaron un papel crucial en la consolidación del poder territorial. Los obispados no solo organizaban a los misioneros que predicaban a los indígenas, sino que también ejercían una función de guía moral, frecuentemente en conflicto con las prácticas de la conquista. Además, los clérigos organizaban comunidades indígenas, como las reducciones jesuitas, y a menudo recurrían a las audiencias para exigir la aplicación de las leyes de protección de los indios. En cuanto a los ejércitos, nunca hubo un ejército español en las Indias. Salvo algunas excepciones, como la Guerra de Arauco en Chile, la metrópoli no enviaba grandes contingentes armados. La defensa dependía del personal local, incluyendo oficiales españoles y criollos, y tropas mestizas o indígenas. Aunque los ejércitos eran escasos, eran suficientes para defender las Indias, debido a la poca frecuencia y magnitud de los ataques enemigos, principalmente de barcos ingleses, franceses u holandeses. En general, las defensas locales bastaban para repeler a los enemigos hasta las grandes campañas inglesas del siglo XVIII. La era de los descubrimientos se extendió mucho más allá del siglo XVI. Exploradores como Gabriel de Castilla llegaron a la Antártida en 1603, Pérez Hernández y de la Bodega, y Cuadra navegaron hasta Vancouver en 1774, y en años siguientes se exploró Alaska. Además, hubo grandes exploraciones y fundaciones de ciudades en California impulsadas por las misiones de Fray Junípero Serra, como San Diego, Monterrey y la Bahía de San Francisco. El modelo virreinal implantado por España en América funcionó razonablemente bien durante casi 3 siglos. Durante este periodo, América hispana apenas experimentó los trastornos que sacudieron a Europa. Aunque hubo revueltas de colonos, indios y esclavos, ataques piratas y guerras contra Inglaterra, estos fueron episodios aislados en un panorama general mucho más pacífico que el europeo. Hasta bien entrado el siglo XIX y en el contexto excepcional de las guerras napoleónicas, no hubo una contestación generalizada contra el sistema establecido. Determinar con precisión cuánta gente vivía en las Indias españolas es complicado debido a la flexibilidad de las cifras censales, que generalmente solo reflejan la población de las ciudades y la contabilidad de las diócesis. No obstante, se puede aproximar el número de españoles que emigraron a las Indias, unos 200.000 en el siglo XVI, algo más en el siglo XVII y alrededor de 250.000 en el siglo XVIII. La mayoría de ellos, más del 90%, se quedaron en América. Esta población española se sumó a una gran masa de población indígena, que, aunque afectada por las epidemias del siglo XVI, se recuperó demográficamente antes de finalizar el siglo. En el Virreinato de Nueva España, el más poblado de América, había más de 3 millones de personas a mediados del siglo XVIII, con un 60% de población indígena. En la actual América Central, la población sumaba casi 1 millón más, con la misma proporción de indígenas. En el Virreinato de Nueva Granada, que incluía las actuales Colombia, Venezuela y parte de Ecuador, vivían alrededor de 2 millones de personas. El Virreinato del Perú, tras la creación de los virreinatos de Nueva Granada, Chile y el Río de la Plata, tenía alrededor de 1 millón de habitantes. El Virreinato del Río de la Plata superaba el 1,5 millones, incluyendo a los guaraníes de Paraguay. En general, la proporción demográfica era similar, entre 50% y 60% de indígenas, alrededor de 20% de españoles o criollos, y un porcentaje de mestizos que oscilaba entre el 20% y el 30%. En conjunto, la población de América Española a mediados del siglo XVIII era de unos 10 millones de personas, similar a la población de la España peninsular.
La rápida fundación de universidades y centros de enseñanza en América evidencia que las Indias no eran una colección de colonias, sino un proyecto de nueva sociedad destinado a perdurar y vivir por sí mismo. Entre 1538 y 1792, España fundó 26 universidades en América y 2 en Filipinas. Además de estas universidades, se crearon numerosos colegios menores tanto para los hijos de la aristocracia local como para los indios y mestizos. Con este diseño autosuficiente, los virreinatos habían desarrollado sus propios hábitos. Así, la recaudación de tributos a lo largo del territorio solía estar en manos de los caciques indígenas y en dependencia directa del virrey, procedimiento que permitía asegurar la paz social, pero distaba mucho de ser un ejemplo de eficiencia. Fue precisamente aquí donde intervinieron las reformas de los Borbones. En la nueva planta de las Indias hubo 2 aspectos fundamentales. El primero fue la reforma de la hacienda, destacando la creación de las intendencias, órganos de gestión encargados casi exclusivamente de la economía en una división territorial concreta. El segundo aspecto fue la liberalización relativa del comercio, instrumentada a través de la apertura de puertos para el intercambio transatlántico. Se abrieron 13 puertos en España y 25 en las Indias, cada uno con su respectivo consulado, revitalizando así el tráfico mercantil. Solo los barcos matriculados en España podían utilizar estos puertos, asegurando que la actividad económica de las Indias beneficiara a la península. Más adelante se abriría el tráfico a los barcos matriculados en las Indias y se les permitiría comerciar con territorios no españoles. Los primeros periódicos aparecieron en esta época. El pionero fue el Mercurio Volante bajo los Austrias y luego, en 1728, la Gaceta de México, ambos en la Nueva España. La profesionalización de la administración y el aumento de la recaudación tributaria lograron los efectos deseados en Madrid, pero también generaron problemas inesperados en las Indias. La atribución de cargos públicos dejó al margen a las élites locales, que se sintieron ofendidas. Además, el aumento de la recaudación, que sacó recursos de las Indias para enviarlos a la metrópoli, perjudicó seriamente a la burguesía criolla. Estos agravios serían, poco tiempo después, argumentos para los movimientos de independencia. En todo caso, la imagen que dejaba la América virreinal en los años finales de la dominación española era la de un mundo mucho más pacífico y mejor organizado que gran parte de la Europa continental. Un observador como Alexander von Humboldt, ferviente partidario de las independencias, dejó escrito en su ensayo político sobre el Reino de Nueva España en 1811 algunas frases que definen por sí solas cómo era aquella América. La situación del agricultor indio es mucho mejor que la de los campesinos del norte de Europa. El número de esclavos es prácticamente nulo. Los mineros mexicanos son los mejor pagados del mundo, recibiendo de 6 a 7 veces más salario por su labor que un minero alemán. La Nueva España tiene una ventaja notable sobre los Estados Unidos, y es que el número de esclavos, tanto africanos como de raza mixta, es casi inexistente, mientras que el número de esclavos africanos en los Estados Unidos supera el 1.000.000. Ninguna ciudad de América, incluyendo las de los Estados Unidos, puede exhibir instituciones científicas tan grandes y sólidas como las de la Ciudad de México. La capital y otras ciudades de México tienen establecimientos científicos comparables a los de Europa.